Bueno, queríamos comentar una de las noticias que estos días ha tenido bastante revuelo, sobre todo en el ámbito científico, y es que hace un par de días se publicó un artículo en la revista prestigiosa Nature y precisamente el titular nos ha llamado la atención. El titular en concreto dice lo siguiente: la advertencia de un próximo colapso de la circulación de vuelco meridional del Atlántico, la corriente oceánica conocida también como AMOC. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto y por qué es tan importante a nivel climático? Bueno, antes de ir a la situación concreta de la corriente AMOC, vamos a explicar qué son las corrientes oceánicas, unas corrientes que se deben en gran parte a dos factores. La circulación termoalina proviene finalmente de una parte termo, que proviene de la temperatura, y alina, que depende de la sal. Estas dos variables, que pertenecen al agua de los océanos, influyen y mucho en la densidad del agua. Por ejemplo, cuanto mayor es la temperatura del agua, su densidad, o dicho de otra manera, su peso es menor, y cuando tiene más cantidad de sal, su densidad es mayor, su peso, por lo tanto, es mayor. ¿Y esto por qué es tan importante? Bueno, porque en el océano, a lo largo de todo el planeta, las diferencias de densidades de agua generan corrientes, movimientos de agua. Por un lado, las corrientes superficiales, ya sabéis, ese agua está calentada por la influencia del sol. El agua es más cálida en la superficie del mar y esas corrientes son empujadas, se mueven debido al viento, por ejemplo los vientos alisios, que son bastante constantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas corrientes cálidas llegan a latitudes algo más frías y por lo tanto ese agua empieza a enfriarse, y como hemos dicho, cuanto menor es la temperatura, la densidad por lo tanto es mayor y por lo tanto acaba moviéndose hacia las profundidades del océano, donde se generan otras corrientes y se mueven en dirección contraria. A lo largo del planeta tenemos un montón de corrientes oceánicas. Aquí las hemos dibujado: las corrientes superficiales en color rojo y las corrientes más profundas en color azul. Estas corrientes son importantísimas, por un lado climáticamente hablando, porque mueven digamos la energía que llega del sol a diferentes zonas del planeta, y afortunadamente hace que la temperatura no sea ni excesivamente elevada en zonas ecuatoriales ni excesivamente fría en zonas de latitudes más elevadas. Es lo que ocurre por ejemplo en el Atlántico, pues con esa corriente en concreto conocida como AMOC, que es parte de la circulación termoalina. Tenemos una distribución de esa energía, aguas cálidas que se distribuyen hacia latitudes más cercanas al Ártico, donde, por ejemplo, en Islandia no se producen temperaturas propias para esas latitudes, son temperaturas algo más suaves. Aquí el agua superficial se enfría, gana peso, gana densidad, y por lo tanto, por las profundidades del océano vuelven a latitudes más al sur, generando, por lo tanto, esa distribución del calor a lo largo del planeta, pero también de nutrientes, que es importante también para los seres vivos que viven en el océano. Bueno, ahora volvemos al artículo, que decía que probablemente esta circulación del Atlántico Norte durante el próximo siglo puede detenerse. ¿Por qué? Bueno, pues lo que comentan es que debido al cambio climático en Groenlandia se está produciendo un gran deshielo. Ya sabéis, ese hielo es agua dulce, y si ese agua dulce acaba en forma líquida en el océano, como hemos dicho, cuanto menor cantidad de sal, la densidad del agua es menor. Es decir, en ese caso el agua no se iría a las profundidades, por lo que se detendría esa corriente conocida como AMOC, y eso tendría grandes consecuencias a nivel climático. Por ejemplo, que en latitudes del norte tengamos temperaturas mucho más frías, y en las zonas ecuatoriales o trópicas las temperaturas se dispararían. Esto también tendría influencia en las precipitaciones. Pero queríamos subrayar una cosa: esto es un artículo y en la ciencia, como sabéis, la investigación es continua. Hay otros artículos que dicen que ese debilitamiento del AMOC se produciría dentro de muchos más años. En todo caso, queríamos aprovechar la publicación de este artículo para explicaros la circulación termoalina, que, insisto, es muy importante en el clima global y que tiene una gran influencia. Veremos qué es lo que ocurre. Según este artículo, se podría debilitar en este siglo. Acabamos ahora con vuestras fotografías. Hoy las tormentas al final han aparecido, han llegado.